número 25 y hoy voy a hablar precisamente sobre la esperanza que tenemos en Él. Acabamos de cantar una canción de adoración que dice que nuestra esperanza está en Él. Jesucristo basta. Así que el mundo entero pues está necesitado de lo más importante, de Jesús. El mundo entero está necesitado de la palabra de Dios. Y esta última canción que cantábamos dice claramente que la esperanza está en Él. Sabemos que estamos pasando, el mundo entero está pasando por una situación muy adversa, muy difícil, pero que con el Señor tenemos una plena esperanza. Ahora bien, lo que debemos entender hoy es que el mundo se ha desconectado lamentablemente de Dios y se ha desconectado de la gloria de Dios porque el mundo está en sus carreras. Hoy no tenemos carreras, hoy estamos pausados, hoy estamos tranquilos, hoy el Señor ha permitido que tengamos una pausa en el tiempo. El mundo entero se ha detenido por esta situación. Para algunas es mala, para otros es buena, dependiendo desde la óptica de que uno lo pueda ver. Pero en este tiempo fabuloso podemos reunirnos y podemos reunirnos a la distancia y podemos escuchar la palabra y podemos además saber o conocer qué es lo que Dios quiere. En el medio del tiempo, a través de los tiempos o a través de las épocas, el mundo entero pues ha estado desconectado lamentablemente de Dios, vuelvo y le repito, porque el hombre ha querido hacer su propia voluntad. Yo el martes hablaba sobre ese tema precisamente. El hombre ha querido hacer su propia voluntad. El pueblo de Israel, primero tengo que dar un enfoque desde el pueblo de Israel y luego un enfoque desde la iglesia. Debemos hacer una diferencia entre el que el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa completamente diferente. A veces tenemos la tendencia, valga la redundancia, de revolver lo uno con lo otro. También tenemos la tendencia de revolver o de mezclar más bien la ley y el evangelio. Ese es un graso error que hemos cometido o que se ha cometido a través del tiempo. Las personas o muchos predicadores lamentablemente se han mezclado la ley y el evangelio y han traído cosas de la ley o cosas o temas del pueblo judío a la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana ha copiado cosas del pueblo de Israel y ha regresado a la ley cuando en la realidad nosotros tenemos hoy el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer. El pueblo de Israel lamentablemente se ha desviado, en una época se desvió, el mundo se desvió y la iglesia también se está desviando lamentablemente. Hay tres personajes importantes, que es el pueblo de Israel, número 1, número 2, la iglesia y número 3, el mundo. Estos tres personajes o estas tres formas o estos tres actores son muy importantes en la vida de fe. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento lamentablemente ha venido fallando porque no ha tenido o no ha querido tener una relación íntima con Dios. Número 1 eso. Y número 2, porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. La iglesia que lo ha reconocido, pues gloria a Dios por la iglesia que lo ha reconocido, pero la iglesia también ha tenido unas dificultades a través del tiempo. La iglesia ha fallado en muchas ocasiones. La iglesia se ha desviado de la palabra verdadera, la iglesia se ha desviado de la doctrina verdadera y hoy en día pues las predicaciones o las enseñanzas que tenemos en nuestros púlpitos o en nuestras iglesias son lamentablemente predicaciones meramente antropocentristas, son predicaciones meramente humanas que están únicamente hablándole a las personas del alma, de cómo poder conquistar, de cómo poder ganar, de cómo poder tener, de cómo ser millonarios y prósperos. Esas son las enseñanzas que lamentablemente se han mezclado en nuestras iglesias y han tomado fuerza lamentablemente.
Digo lamentablemente porque el hombre se ha convertido en el centro del universo, cuando es todo lo contrario, es Jesús el centro del universo. Entonces, en ese orden de ideas, Israel se desvió, la iglesia se está desviando y el mundo obviamente que está completamente desviado. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido ni han querido tener la relación con Dios, ni están interesados en tener la relación con Dios. La iglesia, en vez de predicar el evangelio, ha predicado un evangelio light, y además de predicar un evangelio light, ha predicado un evangelio, vuelvo y repito, humanista. Humanista. Usted ha escuchado las enseñanzas que le hablan solamente: descubre el campeón que hay en ti, cómo ser próspero, cómo ser millonario, cómo conquistar. Yo hago una pregunta en esta mañana a todos nosotros, para que reflexionemos. ¿Dónde quedan hoy esas enseñanzas? ¿Dónde queda hoy la enseñanza de que tengamos mucho dinero? ¿Qué sentido tiene que hoy tengamos mucho dinero? ¿Qué sentido tiene que tengamos bastante prosperidad? ¿Qué sentido tiene que tengamos mucha fama y muchos títulos? ¿Qué sentido tiene? Porque el mundo hoy es uno solo y se volvió igualitario. Los ricos, los pobres, los de clase media, lo que sea, todo el mundo está en la misma condición. ¿Sabe cómo estamos en la misma condición? Encerrados en nuestras casas, guardados, porque no podemos hacer absolutamente nada. Los gobiernos nos han dicho que tenemos que estar guardados a causa de una pandemia que nos puede matar, y es una realidad que tenemos nosotros que aceptar lamentablemente, y que todo el mundo hoy está en la misma condición. Claro, usted dirá, bueno, sí, pero sin embargo en sus garajes esos millonarios tienen sus automóviles, tienen sus negocios, tienen sus empresas, y nosotros estamos quizás viviendo al diario. No importa, estamos en la misma condición, porque ese dinero no va a hacer que la persona pueda salir. Ese automóvil no puede salir tampoco. O sea, estamos en la misma condición. Entonces date cuenta que las enseñanzas antropocentristas, humanistas, no tienen hoy un piso de ser, no tienen un valor. Hoy realmente lo que cobra valor es la verdadera palabra, la palabra de Dios, que nos exhorta, que nos anima, que nos da esperanza. Hoy por eso el tema es hablando de la esperanza. Pero para hablar de la esperanza, primero tengo que hablar de la problemática del hombre actual, de lo que le pasó a Israel y de lo que le sucede a la iglesia y de lo que nos sucede a cada uno de nosotros individualmente hablando o particularmente hablando. Que nos hemos desviado, que no estamos buscando quizá la presencia del Señor como debe ser. Sin embargo, lo estamos buscando en tiempos angustiosos, cuando no debería ser. Por eso acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 25. Vamos a tocar muchos versículos, así que yo lo lamento, porque es que nos toca siempre usar la Biblia. Y por favor, tenga su Biblia. Yo uso siempre la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene Reina Valera o cualquier otra versión, no hay ningún problema. Puede ser la Nácar Columna, puede ser la Dios Habla Hoy, puede ser cualquier versión. Pero lo importante es que podamos ver la palabra. Jeremías capítulo 25, verso número 3, 4 y 7. Vamos a estar saltando los versículos. En su pantalla usted va a encontrar la primera parte, Jeremías capítulo 25, verso 3, 4, 7, 30 al 38. Voy a leer Jeremías 25, 3, 4, 7, 30 al 38. Dice de la siguiente manera. Jeremías, en el verso número 3 dice: durante los últimos 23 años, dice esta versión, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Mire, Dios le ha dado los mensajes a Jeremías, pero el pueblo de Israel no ha querido escuchar. Dice que por 23 años estuvo hablándoles y la gente era obtusa, la gente era dura. Dice entonces el verso número 4, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no quieren o no quisieron escuchar ni prestaron atención. ¿Se da cuenta? Dios ha venido hablando al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Esto está enfocado al pueblo de Israel, pero también está enfocado a la iglesia, que la iglesia no quiere escuchar, que la iglesia, Dios manda, envía la palabra y la gente no quiere escuchar.
lamentablemente. El verso número 7 dice: pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir el culto a ídolos hechos con sus propias manos, y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Note usted algo: el pueblo de Israel, por desobedecer la palabra y por no escuchar la voz de Dios y los mensajes de Dios, dice que ahora están sufriendo una serie de desastres. Dice, vuelvo y lo repito el verso 7, una vez más. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos, y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora la pregunta es, haciendo un paralelo, ¿será que la iglesia o será que el mundo entero no ha tenido también unos dioses o unos ídolos paganos? Y que lamentablemente eso es lo que también ha traído a nuestro mundo hoy actual muchísimos desastres. Si usted nota algo esta semana, ¿qué ha ocurrido? La semana que pasó hubo un sismo en Croacia. Hubo un sismo en Chía, bueno, más exactamente en Bucaramanga, por esta región, y en Chía se cayó el puente peatonal, o bueno, no se cayó, se corrió, se rompió un tubo madre del agua en Chía. Hubo otro sismo, no recuerdo ahorita en qué ciudad. En esta semana, en el transcurso de estos días, están sucediendo eventos sobre la tierra complicados, pero lo que es peor aún, seguimos teniendo esta pandemia que está cobrando muchísimas vidas. Ayer, solamente ayer, en Italia murieron 969 personas, o 1000 personas aproximadamente, solamente en Italia en 24 horas. En España murieron 700 personas aproximadamente. Entonces, eso es lo que están diciendo las noticias o las encuestas por encima, pero hay muchísimos más casos. Los casos siguen creciendo lamentablemente, la peste sigue creciendo lamentablemente, y todo esto porque ha venido para el pueblo de Israel, escúcheme bien, no es para nosotros, para el pueblo de Israel ocurrió esta situación y estas catástrofes, e inclusive fueron subyugados por el imperio babilónico debido a que no buscaron a Dios en la forma correcta como se debe buscar. Vuelvo y le repito, en el paralelo que estamos haciendo con la iglesia y con el mundo actual, es que nosotros también nos estamos desviando lamentablemente porque no le estamos buscando de la manera correcta, sino que estamos buscando a Dios solamente para que Él nos haga favores, para que Él nos ayude en los momentos difíciles, pero después de que pasa el tiempo adverso nos volvemos a extraviar, y eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios permite. Ojo con esto, yo no quiero que confunda una cosa con la otra. Dios no envía esta situación, pero permite que se envíe esta situación debido a la dureza que hay en nuestro corazón. Esta es la parte del juicio. La primera parte de esta enseñanza es juicio. La segunda parte de la enseñanza es la radicalidad que debemos tener. Y la tercera parte es la esperanza que nosotros debemos tener en Jesús. Vuelvo y le repito, la primera parte es el juicio de Dios a las naciones, iniciando por el pueblo de Israel. La segunda parte es la radicalidad que nosotros debemos tener con relación al Evangelio o con relación a Jesús, a Cristo. Y la tercera parte es la esperanza que la iglesia verdadera debe tener con todo lo que está sucediendo. Esa esperanza la tenemos en Cristo. Esta primera parte nos está hablando del juicio. En el verso número 30 al 38, por favor, vaya ahí mismo, Jeremías 30 al 38, mire la serie de juicios que le ha ocurrido a Israel. Dice claramente, en Nueva Traducción Viviente: ahora profetiza todas estas cosas y diles, el Señor rugirá contra su propia tierra. Desde su santa morada en el cielo, Él gritará, como los que pisan las uvas, gritará contra todos los habitantes de la tierra. ¿Contra quiénes? Darse cuenta que no solamente contra Israel, es contra todos los habitantes de la tierra. Verso número 31. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones de la tierra. Imagínense eso.
Aquí no está hablando solamente de Israel, está hablando que todas las naciones de la tierra están sufriendo juicio y van a sufrir juicios debido a no tener relación con el Salvador. En el mismo verso dice: contra todas las naciones de la tierra Él juzgará a todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado, dice el profeta Jeremías, el Señor por medio del profeta Jeremías. Luego está diciendo en el verso 32, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren, nación tras nación sufrirá calamidades. Se da cuenta que no es un invento del hombre. Dice claramente que nación tras nación, país tras país, sucederán ¿qué? Calamidades, terremotos, maremotos, enfermedades, muerte, destrucción, hambruna, pobreza, escasez. Eso es lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, aunque nuestra esperanza, vuelvo y le repito, está en el Señor. Y vuelvo y le repito, no quiero con esto meterle miedo, porque nosotros no debemos tener temor. En Cristo nosotros debemos estar confiados, alegres. Lo que pasa es que toca hablar primero sobre la causalidad de las cosas que están pasando hoy, para luego mirar en dónde nos vamos a aferrar. Eso es lo que toca mirar, porque yo no le puedo hablar simplemente de que confíe en Dios y confíe en Dios, si no hemos mirado primero la problemática del hombre. Eso es lo que tenemos que primero mirar, y eso es lo que estamos observando en esta mañana. El juicio ha venido a causa de que el hombre está lejos de Dios. El verso número 32 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren, nación tras nación sufrirá calamidades, se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. Verso 33. En aquel día, los que el Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo a otro. Nadie llorará por ellos, ni juntará sus cuerpos para enterrarlos. Estarán esparcidos sobre el suelo como estiércol. Mire, date cuenta, estas personas no han podido llorar a sus muertos. ¿Sabe qué están haciendo con los cadáveres? Los envuelven, primero los tapan completamente, no dejan que ningún orificio esté abierto. Luego los envuelven en 2 bolsas de plásticas de alto gramaje. Luego los meten a un ataúd y los llevan a un lugar, a un horno crematorio, y hasta ahí fue el fin. Nadie puede despedirlos, nadie puede visitarlos, nadie puede ir a hacer absolutamente nada. Nadie puede llorar por ellos, nadie va a llorar ni está llorando por esos muertos. Y eso está diciendo la palabra, que claramente nadie va a llorar por muchas personas que van a morir y que están muriendo hoy en el mundo por esta pandemia. Dice entonces el verso número 34: lloren y giman pastores malvados. Mire cómo Dios le habla a los pastores malvados. ¿Sabe una cosa? En el mundo cristiano hay muchos pastores malvados. También hay buenos, hay regulares, hay de todo. Pero dice aquí claramente: lloren pastores malvados, revuélquense en el polvo, líderes del rebaño. Ha llegado el momento de su matanza. Ustedes caerán y se harán añicos como vaso frágil. Mire, Dios le dice al pueblo de Israel que esos pastores que no cuidaron a las ovejas correctamente, que no las llevaron a pastos verdes de verdad, sino que les hablaron solamente de un evangelio antropológico, de cómo ser próspero, de cómo ser rico, de cómo quitarle la plata a las personas, de que hagamos primicias, hagamos pactos económicos, y lo que es peor aún, la gente sigue creyendo esas situaciones. En medio de esta angustia todavía hay pastores en la televisión diciendo: vengan, tráiganme el dinero, envíenlo. En medio de esta angustia siguen predicando una torpeza de evangelio, lamentablemente, cuando deberían estar hablando del juicio del cual acarreó el pueblo de Israel, acarrea la iglesia, lamentablemente, el mundo, y que hoy debemos es someternos a Él, a su palabra, y empezar nuevamente confiando en Él. Por eso la palabra dice, ojo, dice en el verso número 35, no encontrarán lugar donde esconderse, no habrá forma de escapar. El 36, escuchen los gritos desesperados de los pastores. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no todo el que es pastor o el que dice llamarse ser pastor entrará al reino de los cielos. Porque muchos pastores están trasquilando a las ovejas.
Pero muchos pastores no están llevando a las ovejas a la palabra de vida. Esa es la dificultad que estamos teniendo, inclusive en nuestras congregaciones. Qué triste y lamentable, pero es una realidad que estamos viviendo. Entonces dice la palabra en el verso número 36. Escuchen los gritos desesperados de los pastores. Los líderes del rebaño gimen en su desesperación porque el Señor está arruinando sus pastos. ¿Quién arruina los pastos de los pastores? El mismo Señor, Dios está arruinando los pastos de esos pastores. Dios está arruinando esos lugares que no se les está predicando el evangelio. Qué triste, pero es una realidad. Entonces la gente todavía sigue hablando su evangelio antropocéntrico y no es verdad. Dice el verso 37, debido al gran enojo del Señor, los prados tranquilos se convertirán en tierra baldía. ¿Se da cuenta? Los prados tranquilos se convertirán en tierra baldía. Hoy la gente está preocupada por la economía mundial. Claro, todos estamos de alguna manera pensando qué va a pasar mañana. Perdón. Es una realidad. Sin embargo, nuestra esperanza no está en el dinero ni en la economía de un país. Algunos sí. Algunos están pensando en cómo vamos a sobrevivir. Pero si su esperanza está puesta en Jesús, pues el Señor va a hacer completamente todo a favor de los que creen y de los que permanecen en Cristo. Entonces Él está diciendo acá en el verso 37, debido al gran enojo del Señor, los prados tranquilos se convertirán en tierra baldía. Él salió de su guarida como un león fuerte en busca de su presa. Y la tierra quedará desolada por la espada del enemigo y por la ira feroz del Señor. Ojo con esto. Siempre se nos ha predicado que Jesús es amor. Claro que sí, Jesús es amor. Es verdad, Jesús es amor. Dice la palabra claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una realidad, pero ojo con esto. Dios tiene expectativas. Jesús tiene expectativas. Y la expectativa de Dios o de Jesús es que usted y yo realmente lo busquemos a Él. Que usted y yo realmente tengamos relación con Él. Porque si el mundo no se vuelve a Él en este tiempo de crisis, entonces nada lo hará cambiar. Absolutamente nada lo va a hacer cambiar. Si en este tiempo de crisis el mundo no reacciona a buscar a Jesús, entonces nada lo va a cambiar y van a venir todavía muchos más juicios. Por eso el verso 38 cierra diciendo que Él salió de su guarida como un león. La primera parte dice que Jesús vino como el cordero inmolado, pero la segunda parte dice que Él vendrá como el león de la tribu de Judá. ¿A qué? A juzgar, dice la palabra. Él salió de su guarida como un león y la tierra quedará desolada. La tierra quedará desolada. Todo lo que usted ve tan hermoso y tan bonito, mire que la naturaleza ahora está volviendo otra vez a retomar fuerza. Los pájaros salieron, los animales salieron, están felices, los perritos salieron, ya no hay quien los mate, ya no hay mano mala de los hombres que maten los animales. Entonces están felices, el aire está mejor, qué bueno. La tierra se está otra vez renovando en estos pocos días que hemos tenido quietud. Al hombre se encerró para que la tierra, para que la fauna, la flora vuelva a retomar fuerzas. Imagínese usted eso. Pero si el hombre vuelve a salir, se vuelve otra vez un depredador con todo lo que está ocurriendo. Con todas las personas. Depredador con los animales, depredador con toda la humanidad. Pero al final dice claramente, y la tierra quedará desolada por la espada del enemigo y por la ira feroz del Señor. ¿Se da cuenta que Dios sí tiene ira? Lo que pasa es que si yo como pastor solamente le hablo a usted o a la iglesia, le digo que solamente Dios es amor, amor, amor y que Dios lo va a guardar. Sí, claro que es verdad, claro que sí, claro que sí. Pero si yo como pastor me limito a decirle que Dios le va a dar, lo va a prosperar, lo va a sanar, usted dice, no, todo está bien. Pero resulta que no todo está bien. Se da cuenta que el mismo mundo está viviendo un caos hoy. El Uranus, el universo está hoy en un caos y la gente todavía sigue jugando, echando chistes en Facebook. ¿Todavía? El mundo no se ha dado cuenta en el caos que tenemos y todavía estamos jugando a otras cosas. Pues déjeme decirle
que Dios sí tiene oportunidad y nos quiere dar la oportunidad de salir adelante, de esperar en Él, pero yo tengo que primero hablarle a la iglesia del juicio, del juicio. No, mi responsabilidad como pastor es decirle la verdad. Yo no le puedo solamente motivar y animar y decirle todo está bien, todo está bien, todo está bien. Mañana vamos a comer y la vamos a pasar delicioso y vamos a comprar y vamos a adquirir. Sería irresponsable de parte mía diciéndole un evangelio que no es verdad. No es verdad. Primero hay que ir a la causalidad, al problema, a la dificultad del mundo, de Israel, de la iglesia. Esa es la dificultad que tenemos, que no estamos buscando a Dios y que no estamos estableciendo una relación íntima con Él. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Regrese a mí, vuelva a mí, busque mi rostro y busque mi presencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser radicales. Nosotros tenemos que ser radicales. A la salvación se accede mediante un compromiso total. Porque es que las personas piensan que a la salvación se accede simplemente por pasar al frente a una iglesia y hacer una oración de fe. Que ni siquiera la oración de fe no existe en ninguna Biblia. En ninguna Biblia existe. Jesucristo no le dijo a ninguna persona cuando le predicó el evangelio, no le dijo, oiga, repita conmigo. Usted cuando vio, ni siquiera en las películas que sacan de Hollywood, ni siquiera ninguna película le dice Jesús a alguna persona, repita conmigo, yo soy el Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, y amén, ya, ahora soy cristiano. No, Jesús nunca le dijo a nadie, repita conmigo, jamás. Jesús sí le dijo a la gente que tenía que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Hay una diferencia entre hacer una oración de fe y nacer de nuevo. Por eso, para acceder a la salvación es muy fácil, pero es Cristo. Cristo es el Dios eterno. Cristo es la salvación. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la única puerta de entrada para tener salvación. Es Cristo. Pero entonces, en ese orden de ideas, nosotros, la iglesia, debe tener una radicalidad. Y la radicalidad es que nosotros entonces podamos ser realmente genuinos cristianos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, por favor. Acompáñenme a Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, verso número 15 y 16. Dice la palabra. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros seamos, ¿qué? O fríos o calientes. Así de fácil. Mire, si usted es frío, pues entonces si usted es frío le encanta el mundo. Y si usted es frío, tiene que ser radical con eso. Si usted es frío, pues viva como el mundo. Piense como el mundo. Actúe como el mundo. Si somos fríos, pues se piense así. Si usted piensa solamente en gozar, en vivir, en pecar deliberadamente, pues eso es ser frío. No quiere tener relación con Dios, le molesta todo lo que sea de Dios, le molesta leer la palabra, no le interesa. Eso es ser frío. Por eso tenemos que ser radicales, o con lo uno o con lo otro. Yo como pastor tengo que decirle a la iglesia, haga esto o haga lo otro, pero tome una decisión. O sea, yo no puedo obligar a la iglesia que tiene que aceptar a Jesús. No la puedo obligar, jamás. Pero sí le puedo decir desde la palabra que tome una decisión para bien o para mal. El mismo Dios eterno dijo claramente que Él puso camino de mal y camino de bien. Aunque algunos pastores digan que no, pero la Biblia dice claramente que Dios puso la muerte y la vida. Luego le dijo, escoge la vida para que te vaya bien. Pero el hombre que está escogiendo, la muerte. ¿Y qué es escoger la muerte? No tener relación con Dios. Eso es escoger la muerte. Entonces, sin embargo, esa es una situación de frialdad, también de cierta radicalidad. Nosotros tenemos que ser radicales. Hoy usted y yo tenemos que ser radicales. ¿Hay un juicio? Claro que sí. Entonces hoy tenemos que ser radicales. ¿Cómo? Pues siendo fríos, 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 o siendo calientes, calientes, calientes. Porque la Biblia dice que a los tibios
los vomitará de su boca, dice la palabra. Entonces hoy tenemos que ser radicales. Ojalá que fuésemos radicales con la palabra. Ojalá que fuésemos radicales con Dios. Ojalá que fuésemos radicales con la verdad bíblica. Ojalá que fuésemos radicales para tener relación con Él todos los días. Todos los días. Y rendir el culto el día del Señor como hoy lo estamos rindiendo como iglesia. Hoy tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Entonces tenemos que ser radicales. Por eso Apocalipsis le está diciendo a la iglesia, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Prefiero que seas caliente o frío y no tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Se da cuenta que para acceder a la salvación se necesita ser radical? Porque muchas personas no son radicales. Muchas personas dicen, no, yo soy cristiano y yo con solo leer la Biblia de vez en cuando y voy al culto por allá de vez en cuando, pues Dios es bueno, Dios es bonito, Dios me ama, Dios me perdona, Dios me cuida, Dios es todo amor, todo amor. Él es bello, 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 bello. Él es lindo, lindo conmigo. Él me cuida. Yo fornico, adultero y Él es lindo porque Él es bello y Él me perdona todo. O sea, eso es lo que piensa el ser humano. Pero resulta que la Biblia nos está diciendo que tenemos que ser radicales. O fríos o calientes. Eso es lo que dice la palabra. Tiene que haber una radicalidad. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13, por favor. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 13, verso 24 y 25. Mire lo que dice Lucas 13, 24 y 25. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Cómo dice? Esfuércense por entrar por la puerta ¿qué? Angosta. Tenemos que esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Luego dice, por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya, verso número 25, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. ¿Se da cuenta, iglesia, amigos que me escuchan en esta mañana? ¿Se da cuenta que tenemos que ser radicales? ¿Que tenemos que entrar por la puerta estrecha? Lo que pasa es que a la gente le encanta es el mundo desaforado. Living la vida loca. La gente dice, hay que vivir la vida porque esta es una sola. Entonces este cuerpito es mío y este cuerpito como es mío, entonces yo se lo voy a dar a todo el mundo. Y entonces como este cuerpito es mío, lo voy a disfrutar. Eso es lo que la gente piensa, lamentablemente. Pero resulta que no. La palabra dice claramente que nosotros tenemos que, para ser realmente cristianos genuinos, debemos ser ¿qué? Radicales, radicales. Radicales en cuanto a la palabra, radicales en cuanto al evangelio. La gente le dice, oye, pero usted sí es radical. Pues no soy yo, es la palabra que nos está diciendo que tenemos que hacerlo. No que seamos legalistas, porque el legalismo nada tiene que ver. Aquí nada tiene que ver con el legalismo. Estábamos hablando desde la palabra es clara, dice, esfuércense por entrar. ¿Qué tenemos que hacer entonces como iglesia, como amigos, como hermanos en Cristo? Esforzarnos para entrar en una relación con Cristo. Para entrar en una relación con Él. Esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, por favor, verso 18. Primera de Pedro 4, 18. Estoy tratando de ser rápido, lo más rápido posible, porque aquí vienen un poco de versículos que nos ayudan y nos dan luces claras acerca de todo el tema. Primera carta de Pedro capítulo 4, el verso número 18 dice, además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Vuelvo y se lo repito. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Hay otra versión que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Quién es el impío y el pecador? Aquel que no quiere conocer a Dios, que no quiere establecer una relación con Dios. Por eso la Biblia dice claramente, si el justo porque Cristo nos justificó por la sangre, dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde quedará el impío
y el pecador. Entonces ya vamos dos aspectos y vamos al tercer aspecto. El primer aspecto es el juicio de Dios hacia el pueblo de Israel y a todas las naciones del mundo que no quieren establecer una relación con Dios. Número uno. Número dos, hay que ser radicales con el Señor. Y hay que ser radicales con el Evangelio. Y hay que ser radicales en la palabra. Y hay que ser radicales en la verdad bíblica. Pero ahora tenemos el último aspecto, que es la esperanza. Independientemente de todo eso, nosotros ahora tenemos una esperanza. La iglesia verdadera tiene una esperanza. Y la esperanza viene del verbo, o corresponde al verbo esperar, aguardar, creer, pensar y temer. Esperanza viene del verbo aguardar, creer, pensar, temer y esperar. Hoy estamos esperando en nuestras casas y la gente se está desesperando. La gente ya quiere salir a correr a las calles, la gente ya está aburrida, no saben qué hacer. Pero tenemos que esperar en Cristo. Tenemos que esperar en que algo va a ocurrir. Y que si la iglesia verdadera está buscando su presencia, pues nosotros tenemos nuestra esperanza. Tenemos esperanza porque el futuro le pertenece ¿a quién? A Dios. Tenemos esperanza porque ese futuro le pertenece a Cristo. Para Dios el tiempo y el espacio son completamente alineales, mis amados amigos y hermanos. Para Dios el tiempo y el espacio son completamente alineales, pero para nosotros los hombres el tiempo y el espacio es completamente lineal. Para Dios no tiene espacio y Dios no tiene tiempo. Es alineal completamente. Pero para nosotros sí. Entonces por eso estamos preocupados y estamos pensando qué va a pasar, qué va a suceder, qué nos va a ocurrir. ¿Será que salimos de este encierro? ¿Queremos ya salir a correr, a trabajar, a buscar qué vamos a hacer? Porque estamos desesperados. Porque somos la humanidad que está con tiempo y con espacio. Somos lineales completamente. Por eso nosotros en medio de este tiempo difícil tenemos que estar velando. Tenemos que estar completamente despiertos. ¿Velar qué es? Estar despierto, estar atento, estar alerta. Alerta de lo que está pasando en el mundo. Alerta de lo que va a pasar en los próximos años. Alerta porque va a venir el Señor pronto. Alerta porque la parusia está por venir. Alerta porque su segunda venida viene también. Después de la parusia, tenemos que estar alerta. Alerta en escuchar las noticias de afuera, pero alerta en escuchar las noticias de adentro, que es la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, pues las demás noticias no le pueden causar temor, porque usted está esperando en Cristo, esperando en Él, esperando en Dios. Por eso debemos estar velando continuamente. Y velar continuamente significa que nosotros debemos tener plena responsabilidad del presente que estamos viviendo. De este presente que estamos viviendo y del aquí y del ahora. Esperando que nuestro futuro está en Dios y esperando en el reino de los cielos. Por eso tenemos que velar. Si no velamos, pues entonces la situación se nos complica mucho más. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, por favor. Acompáñenme a Mateo 25, versos número 1 al 13 rápidamente. Mateo 25, verso número 1 al 13, pues nos habla precisamente de aquellas personas que están velando y de aquellos que no están velando. La pregunta cardinal en esta mañana es: ¿será que yo estoy en el grupo de los que velan o en el grupo de los que no velan? ¿De los que esperan o de los que no están esperando? Miren lo que dice 25, verso 1 al 13. En traducción viviente dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, o como 10 vírgenes, dice en otra versión. Como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron.
A la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor o vírgenes, se quedaron afuera y llamaron al Señor, Señor, ábrenos la puerta. El verso número 12 dice, Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Todo el texto nos está hablando no de la segunda venida, no confunda, está hablando de la parusia, está hablando del rapto de la iglesia. Dice la palabra en Tesalonicenses claramente que primero los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para unirnos con el Señor. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso, para acceder a la salvación, tenemos que ser radicales, número 1, pero también nosotros tenemos que velar, esperar. Estamos esperando. No sabemos qué va a pasar mañana, dentro de 8 días. Puede que todo el coronavirus pase, puede que pasen 6 meses, 2 meses, no sabemos. Súper, que pase. Y puede que hoy no venga el Señor ni dentro de 1 año, sino hasta dentro de 2 o 3 o 4. Pero la pregunta es, ¿será que esto se nos va a olvidar con el paso del tiempo? ¿Será que vamos a volver nuevamente a la rutina que hemos tenido o que hemos llevado? ¿Será que ya no nos interesa volver a buscar al Señor? Esa es la pregunta. Eso es velar. Velar es estar alerta. 10 mujeres o 10 vírgenes, ¿eran vírgenes todas? Sí, la Biblia dice que eran 10 vírgenes o 10 damas de honor. La Biblia dice que todas tenían sus lámparas. Sus lámparas estaban allí, tenían sus lámparas, cada una tenía su lámpara, así como esta, mire, cada una tenía su lámpara. Pero la lámpara le faltó aceite, se les apagó el aceite. ¿Sabe qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo habitando dentro de esa persona. Si el Espíritu Santo se va, si la palabra de vida se va, pues no tiene sentido entonces. La lámpara se apaga y no hay nada que hacer. 5 de ellas dice que fueron más sabias y guardaron el aceite. Las otras 5 se les apagó el aceite, se les acabó y se apagó su lámpara. Pues Dios no quiere que su lámpara se apague. Lamentablemente, a veces se nos apaga la lámpara porque no queremos tener relación con Dios. Dice claramente que el novio vino, se llevó a 5 y dejó las otras 5. ¿Por qué? Porque las otras 5 no fueron sabias. Porque las otras 5 perdieron la relación con el novio. Se les acabó el aceite. Y eso le puede estar pasando a la iglesia hoy. Hoy le puede estar pasando a la iglesia que ha perdido la relación con Dios, que ha dejado su primer amor, que se ha apartado y por eso la lámpara se le está apagando. Y por eso el Señor va a venir y espero que nos coja a todos despiertos, alerta, porque esa va a ser su segunda venida. Ahora, ¿por qué velamos y por qué esperamos en Dios? Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso número 18 al 25. Romanos capítulo número 8, verso número 18 al 25. ¿Por qué nosotros velamos? Romanos capítulo 8, número 18 al 25. Porque hay una gloria futura, una gloriosa futura o un glorioso futuro en Dios. Aunque usted esté pasando este momento difícil, aunque estemos pasando momentos adversos, no importa. Mire lo que dice la palabra. ¿Por qué estamos velando? Verso número 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Se da cuenta? Así estemos sufriendo en este momento, no interesa. Hay una gloria futura. Gloria futura, dice. Una gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación, ¿se da cuenta de lo que está pasando hoy? Toda la creación
espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Hoy todo el mundo dice ser cristiano. Todo el mundo dice yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Algunos dicen no, yo voy a la iglesia más linda de Bogotá. Yo voy a la iglesia más hermosa de Bogotá. Y con el nombre se llenan la boca. Dicen la iglesia más bella. Hay gente que dice así. Nosotros vamos a la iglesia que tiene 20.000 miembros. A la que tiene el auditorio más grande, la orquesta más fabulosa, la que tiene sonidos, luces y acción. Y mi pastor sale lindo y eso prenden cámaras, luces, acción y mi pastor sale hermoso. Es lindo, el lugar donde vamos es un lugar precioso, el auditorio que tenemos es lindo, dice la gente así. Así dice la gente. Acá también, en Canadá también la gente dice, no, yo voy a la iglesia más bella de London, Ontario, Canadá. Eso aquí, los pastores, el pastor más lindo de todo Canadá es hermoso, es un canadiense ojiazul, alto, tierno, bello. Es muy lindo y tiene una camioneta, ¡no! Y el lugar donde vive mi pastor es hermoso, y ese pastor es hermoso, y esa iglesia es linda. Todo el mundo habla de esas vainas, perdónenme la expresión. Todo el mundo habla de eso. Yo no entiendo por qué. No entiendo la verdad, pero miren lo que dice la palabra. Es espectacular cuando la palabra dice en el verso número 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Se da cuenta? Dios va a revelar en el futuro, próximo, cercano, quiénes son sus verdaderos hijos. Porque vuelvo y le repito, todo el mundo dice ser cristiano y todo el mundo dice ir a la iglesia más linda de Bogotá o a la que sea. La que sea. El pastor más lindo, él se viste lindo, él sí es lindo. Así la gente habla. Él predica muy lindo y predica 20 minutos nomás y con esos 20 minutos estamos felices. Tenemos 2 horas de alabanza y 20 de predicación. Esa sí es la iglesia verdadera. Somos lindos. Así dicen todos. Pero cuando usted predica un sermón de 1 hora y dice, ¡ay, qué aburrimiento! ¿Y por qué no se aburre cuando va a cine? ¿Y por qué no se aburre cuando va a fútbol? ¿Y por qué no se aburre cuando está en el restaurante? ¿Por qué no se aburre? La pregunta es esa. ¿Y por qué sí se aburre cuando escucha un sermón de 1 hora? Esa es la pregunta. ¿Se da cuenta cómo hemos intercambiado los valores? Pero dice que en el futuro el Señor va a mostrar quiénes son sus verdaderos hijos. Verso número 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. ¿Se da cuenta que estamos hablando de la esperanza? Con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Se da cuenta que no solamente son los hijos, sino que también el mundo, la naturaleza también va a ser restaurada. La naturaleza también va a tener un nuevo respiro, como hoy, en estos días, la naturaleza está respirando. Gracias que no hay gente en la calle botando basuras. Gracias que hay gente en la calle que no está conduciendo automóviles con 20 años viejos, botando toda la humadera. Gracias a Dios. Y la tierra está respirando. El mar, si usted miró un video en Cartagena, la bahía de Cartagena, que el agua estaba sucia, ahora está verde, impecable, fabulosamente bella. La bahía de Cartagena, porque ya no hay turistas que boten basura ni que hagan chiquero. ¿Se da cuenta? Y eso está diciendo la palabra. La misma tierra también tiene esperanza. Será otra vez reformada, dice claramente. Ojo, mire, verso número 21. La creación espera el día en que sea liberada de la muerte y de la descomposición, porque la tierra se está descomponiendo. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Verso 22. Dice el 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Se da cuenta por qué hay tantos terremotos? ¿Se da cuenta por qué hay tantos maremotos? ¿Se da cuenta porque la creación gime de angustia? Dice claramente porque ya no aguanta la creación. Vea, nosotros vivimos cerca al Polo Norte. ¿Y sabe una cosa? El Polo Norte y el Sur también, en Chile, abajo en Chile, nosotros aquí estamos en Canadá, se está derritiendo completamente. Entonces, ya este invierno que acabó de pasar no fue tan invierno. Los inviernos aquí en Canadá la nieve nos daba hasta las rodillas, imagínense. Ahora no llega ni a la suela.
Eso quiere decir que se ha venido desmoronando lamentablemente los polos, el calentamiento global, a causa de que el hombre no ha amado, no ha querido, no ha cuidado la tierra, los animales y todas las cosas que nos están pasando. Sin embargo, Dios no, hoy Dios nos está dando un chance, una esperanza segura en Él para que reaccionemos, para que hagamos cambios en nuestro diario vivir. Y para que lo busquemos incansablemente. Por eso está diciendo entonces que la tierra está gimiendo claramente. El verso número 22, sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra de anticipación de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza. ¿Se da cuenta? Vuelvo y le repito. Hoy tenemos esperanza y anhelamos con esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos ¿qué? Salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. ¿Qué debemos esperar? Con paciencia y con confianza lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido Dios? Un cielo nuevo y una tierra nueva para el mundo. Para la iglesia, ¿qué le prometió? La nueva Jerusalén. Pero también para la iglesia, ¿qué le prometió? Un cuerpo nuevo a cada creyente. ¿Sabe una cosa? Este cuerpo que usted tiene, el cuerpo que usted tiene, un día va a volver al polvo. Porque la Biblia dice que el cuerpo humano fue tomado del polvo, pero el espíritu del hombre fue tomado de arriba. El cuerpo del hombre fue tomado de abajo, pero el espíritu del hombre fue tomado de arriba. Vamos a regresar a Dios con un cuerpo glorioso. Y Dios nos va a entregar un cuerpo glorioso. Así que no cuide tanto su cuerpo. Aunque hay que cuidarlo, claro que sí. Aunque hay que cuidarlo, no le haga un culto más bien al cuerpo. Hay gente que le hace un culto al cuerpo. Tiene que ir a sacar bíceps, tríceps. ¿Quién tiene la cola más grande? La cola más fuerte, las piernas más fuertes, los brazos más fuertes. Todo lo más fuerte. Le hacemos un culto al cuerpo y esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Porque Dios nos va a entregar un cuerpo nuevo en esa esperanza. Vaya conmigo a Filipenses, por favor, capítulo número 3, verso 21. Filipenses 3, 21. Ya casi vamos a acabar. Filipenses capítulo 3, verso 21, por favor. Filipenses 3, 21 dice de la siguiente manera. Él tomará, mire lo que dice el 3:21, es espectacular. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. ¿Se da cuenta que este cuerpo es débil? Y Él lo va a tomar y nos va a dar un mejor cuerpo. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Se da cuenta en qué estamos esperando? ¿Usted está esperando que se arregle mañana la situación? Claro, yo pienso que sí, todos estamos esperando eso, claro que sí. Todos, incluyéndome a mí. Sin embargo, lo que le quiero decir, que aunque se arregle o no se arregle, nuestra esperanza está en Cristo, que nos va a dar un mejor cuerpo. Usted está desesperado porque no sabe si se le va a acabar la comida estos días que nos la hemos pasado en casa comiendo y bebiendo, y se le va a acabar la comida. ¿Y de dónde más va a sacar si no tiene dinero? Pues tranquilícese, mi amado amigo y hermano. No se preocupe, porque el Señor de todas maneras un día nos va a dar un mejor cuerpo, un cuerpo glorioso, que no hay que alimentarlo con yuca, papa, racacha, carne, no hay que alimentarlo con eso, sino solo con la presencia de Dios, sino solo estableciendo la presencia del Salvador. Así que el Señor dice claramente que Él nos va a dar unos derechos, y que esos derechos incluyen un mejor cuerpo, un cuerpo glorioso. Entonces, la esperanza consiste en ver la fidelidad de Dios. La esperanza consiste
en ver la fidelidad de Dios que se hará manifiesta mañana, iglesia y amigos. La esperanza consiste en eso, en la fidelidad de Dios hacia usted, hacia mí, hacia la iglesia, hacia los creyentes, que se va a hacer manifiesta mañana. Mañana se va a hacer manifiesta esa fidelidad. Así como por la fe nosotros podemos ver lo invisible de Dios, así también por medio de la esperanza podemos entonces ver lo invisible del futuro de Dios. ¿Se da cuenta? Si usted tiene fe, entonces esa esperanza nos va a mostrar lo invisible del futuro de Dios. Hay gente que no sabe, hay gente que dice, yo no sé qué va a ser de mi futuro. La empresa se acabó. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dice la gente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? Aunque se acabe todo, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan recursos, aunque los vides se acaben, aunque las ovejas se acaben, aunque todo se acabe, la Biblia dice que con todo el Señor nos recogerá, porque nuestra esperanza está en Él y solamente en Él, en el Cristo, en Él podemos ver. Por eso usted en este tiempo tiene que activar la fe. Hebreos capítulo 11, por favor, verso 1. Un texto muy conocido por todos. Hebreos 11:1 dice claramente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Se da cuenta? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? Que Cristo venga por segunda vez. El rapto de la iglesia, salvación, sanidad, poder, milagros, prodigios. Y también esperamos que todo el mundo se arregle. Claro que sí. En el mismo verso dice, es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Y que no podemos ver? El futuro. Mañana no sabemos qué va a suceder. Pero si estamos velando en Él y tenemos nuestra esperanza en Él, entonces las cosas van a funcionar. Primera carta de Pedro, 3 versículos más y terminamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Esperamos nuestra salvación inmerecida. Dice la palabra que nuestra salvación es inmerecida y esperamos en Él. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 y verso 21. El verso número 13 dice de la siguiente manera. Ahora bien, perdónenme. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, verso 13 y 21. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Mire, ¿en dónde está su esperanza? ¿En dónde está nuestra esperanza en esta mañana, amigos de iglesia? ¿En la empresa que usted tiene? ¿En el negocio que usted tiene? ¿En el esposo que usted tiene? ¿En la esposa que usted tiene? ¿En los amigos? A veces ponemos la esperanza en nuestros amigos, no a veces, digo yo. Pero resulta que nadie nos puede ayudar, ni siquiera nuestros propios familiares, ni nuestro papá, ni nuestra mamá, aunque son muy buenos y nos ayudan con cosas, pero nuestra esperanza no está en Él. Nuestra esperanza no está en la economía. Mire, los países o las economías tienen otro nombre, las economías emergentes, como la economía colombiana, que tiene peso colombiano, México tiene peso chileno, Chile tiene peso chileno, México tiene peso mexicano, son economías emergentes. El dólar ha crecido de una manera impresionante, fluctúa obviamente, las bolsas han caído, pero los países están desesperados porque las economías están en el piso. La pregunta es, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde? ¿En dónde? Si las economías del mundo están cayendo, ¿en dónde vamos a poner nuestra esperanza? ¿En un hombre? ¿En un ministro? ¿En el presidente Trump? ¿En Justin Trudeau? ¿En Duque? ¿En quién? ¿En quién? ¿Qué gobernante? ¿Qué líder en el mundo va a salir? ¿El anticristo? El anticristo va a aparecer. Y va a aparecer en Europa. Y va a decir, yo soy el chacho, y va a traer paz por 3 años y medio y prosperidad mundial por 3 años y medio. Y la gente lo va a adorar. Aún los que se dicen ser cristianos, lamentablemente. Va a ser terrible la situación. Va a ser terrible. Porque la gente está colocando su esperanza en los demás. En cosas exógenas. Pero no está colocando la esperanza en el Salvador.
La iglesia hoy debe colocar su esperanza en Cristo, en Jesús, dice la palabra. Por eso, primera de Pedro, entonces está diciendo en el 13, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Jesucristo está siendo predicado hoy, pero un día se va a revelar por completo al mundo y nuestra esperanza está en Él. Verso número 21 dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Entonces, ¿en dónde ponemos nuestra esperanza? En Cristo, que ha llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos. Entonces usted y yo hemos colocado nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza en Dios. Nuestra esperanza no está en los demás, en los negocios, ni siquiera, déjeme decirle algo, nuestra esperanza no está en la iglesia donde vamos, ni en el pastor que tenemos, porque hay gente que dice, mi pastor me va a ayudar. No, tampoco. El pastor está solamente llamado a darle la palabra de vida, a decirle la verdad de frente, aunque nos duela, pero también nos exhorta, pero también nos anima, pero también nos da pastos verdes, pero también nos habla de Cristo, pero también nos habla del Salvador, pero también nos habla de la esperanza que es Él y que solamente en Él tenemos la salvación. Hoy las naciones enteras deberían confiar en Jesús, en ese nombre, no en Jehová, no en Yahweh, no en el Elohim, sino en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros como iglesia entendemos que hay un nombre sobre todo nombre, la cosa cambia sustancialmente. En el antiguo pacto era Jehová con el tetragramatrón, dado únicamente al ángel plenipotenciario, el ángel de Jehová, que no es Jesús en el Antiguo Testamento. Ese ángel fue el que se presentó en el Antiguo Testamento con el mensaje de Dios, con la gloria de Dios, pero no era Dios, entiéndase bien. Es un nombre que no era el verdadero nombre. Por eso dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me envió. El tetragramatrón es YHWH. En el Antiguo Testamento el nombre no fue revelado, pero en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios, el Cristo eterno, reveló el nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra en Filipenses, el capítulo 2 claramente, de los versos 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 11, dice claramente que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se debe doblar toda rodilla, y en ese nombre hay salvación, y en ese nombre hay perdón, y en ese nombre hay autoridad, y en ese nombre hay perdón y gloria, y en ese nombre tenemos esperanza. Por eso el mundo que se ha desviado, ha puesto su esperanza en Mahoma, ha puesto su esperanza en Buda, ha puesto su esperanza en las religiones orientales, en las pseudo-orientales, en la filosofía humana, en los pensadores de los antiguos tiempos, en los pensadores de hoy. Hoy la gente pone más su esperanza en Paulo Coelho. Hoy la gente piensa más lee más libros como Padre Rico y Padre Pobre que leer la palabra. Hoy la gente lee más libros humanistas, pero no está leyendo la palabra de Dios. Por eso el mundo debe regresar a Cristo, a la palabra, y en ese nombre debemos confiar. Miren lo que dice Mateo 12, 21, y luego vamos a Corintios y cerramos. Mateo capítulo 12, mire, este es supremamente espectacular. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 12. Verso número 21, Mateo 12, 21, dice la palabra. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Vuelvo y le repito. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Mire lo que dice Mateo en la versión nueva, en la versión Reina Valera 1960, en la antigua. Dice 12:21, claramente. Y en su nombre esperarán los gentiles, dice la versión Reina Valera 60. ¿Quiénes son los gentiles? El mundo. ¿En cuál nombre esperamos? En el nombre de Jesús. Por eso estamos hablando de la esperanza, de la esperanza. El mundo no tiene esperanza, pero los que están en Cristo tenemos esperanza.
Ahora, Dios está diciéndole al mundo que por favor, se agarren de Él, lo busquen a Él, porque solamente en ese nombre hay esperanza. Dice entonces, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Ojo, aunque Dios use a los científicos para desarrollar una vacuna, la esperanza no está en los científicos. Aunque el mundo tenga su esperanza en otras cosas, nosotros, la iglesia, tenemos la confianza y la esperanza única y exclusivamente en su nombre. En el nombre de Jesús tenemos esperanza. Y para cerrar, acompáñenme a primera carta de los Corintios, por favor. Capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versos 19 al 24, y acá cerramos. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versos 19 al 24. Dice el verso número 19: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, o de misericordiosas. Verso 20: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Está afirmando el apóstol Pablo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, que es Jesucristo. Verso 22. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden en Cristo. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de esto vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y autoridad. Amén. Aquí concluyo entonces diciendo claramente que nuestra esperanza no es solamente para esta tierra con relación a Cristo. Si nuestra esperanza solamente está aquí, en Cristo, no tiene sentido. Nuestra esperanza está aquí en Cristo, claro que sí, pero nuestra esperanza es completamente eterna, eterna. Si nosotros estuviéramos solamente confiando en Cristo acá, dice que seríamos dignos de misericordia. Pero nosotros estamos esperando en Cristo aquí y en el futuro. Por eso Él dice que Él fue el primero. Dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. En el verso 21, así como todos los mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una nueva vida. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Adán se le entregó la autoridad en el huerto del Edén. Y Adán la entregó voluntariamente porque fue engañado. Y cuando Adán entregó la autoridad, la muerte entró a todos los hombres. Y habla de la muerte espiritual. Por eso Romanos 3:23 habla que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice claramente que por un hombre entró la muerte a todos los hombres, y esa muerte es una muerte espiritual. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de volver a Él, de regresar y de corregir todo lo que hayamos hecho mal, de escapar del juicio de Dios. Israel ha tenido juicio durante muchos tiempos, durante muchas etapas de su vida. Por eso Israel se llama así: el que lucha con Dios, el que pelea con Dios, el que discute con Dios. Eso significa Israel.
Pero nosotros somos la iglesia, los gentiles. El mundo gentil hoy está esperando en otras cosas, pero el mundo gentil, dice Mateo 12, que debería agarrarse y buscar y tener la esperanza en Cristo Jesús. En ese nombre y solamente en ese nombre hay salvación. Primera de Corintios nos dice claramente que solamente nosotros podemos esperar en Él, porque Él es el primero que resucitó. La esperanza nuestra no es solamente aquí y ahora. La esperanza nuestra es también en el futuro. Una esperanza gloriosa con un cuerpo glorioso. La pregunta cardinal en esta mañana es: ¿usted en qué está esperando? La pregunta cardinal en esta mañana es: ¿usted en dónde tiene puesta su esperanza? La pregunta cardinal es: cuando pase este tiempo, que ojalá pase, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en nuestra rutina o vamos a colocar nuestra esperanza en Él? Porque Él es la única verdad absoluta. No puede colocar su esperanza en el trabajo que usted tiene de ingeniero, abogado, doctor. No puede colocar la esperanza en que tú eres piloto de avión, azafata, carpintero, empleador, lo que sea. No puedes colocar la esperanza allí. Es más, no podemos colocar ni siquiera la esperanza en que yo soy pastor. Es que mi esperanza está basada en Cristo, en ese nombre y en su palabra. Dios quiere que usted vuelva otra vez. Dios quiere que usted regrese otra vez a establecer una relación íntima con Él. Él quiere que usted salga del juicio, que tenga una radicalidad en el Evangelio, que pueda accesar al Evangelio, pero además de eso, que tenga una esperanza hoy y una esperanza futura en ese nombre, en el nombre de Cristo. No podemos esperar más tiempo. Este es el tiempo de buscar a Dios. El globo terráqueo sigue en dificultades. Hoy todavía estamos aguantando. Quizás aguantes un mes más o dos y todavía el empleador te siga pagando. ¿Tú crees que Arturo Calle te va a seguir pagando durante todo un año? Arturo Calle es bueno, pero él te va a pagar 2 o 3 meses, no va a pagar más. Cuando la economía se acabe completamente, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde está basada su esperanza? La pregunta es esa. Si nosotros entonces buscamos su presencia, si nosotros nos agarramos completamente en esa esperanza, entonces el Señor va a tener misericordia, nos va a alcanzar y nosotros estaremos confiados en Él. Completamente seguros y confiados en Él. Mi pregunta entonces en esta mañana es: ¿qué decisión vamos a tomar? ¿O qué decisiones vamos a tomar en este día y en los días próximos que se avecinan? Espero que nosotros podamos realmente tomar una decisión en Cristo y que esperemos en su nombre y en su palabra.